Y bueno, llegamos a la parte 3 de las generalidades. Vamos a hablar de resonancia magnética. Acá siempre, lamentablemente, nos vamos a tener que meter en un territorio bastante físico que probablemente nos maree a todos, pero vamos a tratar de ser lo más concisos posible. Como yo siempre digo con esta clase, el objetivo principal de la clase es que entendamos por qué nunca vamos a entender cómo funciona la resonancia magnética. Como verán, va a ser algo bastante complicado, y para entender ciertos conceptos que me interesa transmitir, no nos queda otra que meternos en la física. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo resulta esto. Para comenzar, como siempre, vamos a hablar de qué es un resonador o cómo es el resonador. El resonador, acá lo tienen, es una especie de cilindro. En general tiene esta forma. Ya no es como en la tomografía computada, la forma de una dona, sino que tiene una cierta profundidad y está compuesta principalmente por un imán, y en el interior se coloca el paciente, ¿sí? Fíjense que así es como una fotografía, es parecido a la tomografía con la camilla que introduce el paciente, pero esto es más profundo, ¿sí? Está rodeado por este imán. Este imán puede ser un imán físico, como digamos los imanes que conocemos habitualmente, pero obviamente mucho más potentes, o un electroimán, que suele ser de esta forma, que es un imán que genera un campo magnético gracias al pasaje de una corriente eléctrica. Y acá ciertos datos técnicos, para que exista estos imanes potentes, estos electroimanes, hace falta la capacidad de la superconducción, y para que haya superconducción tiene que haber frío, digamos, unas temperaturas muy bajas, que es en donde se da el efecto de superconducción. Por eso utiliza helio para poder refrigerar estos sistemas. Al imán lo van a acompañar unas antenas, ¿sí?, que vamos a llamar bobinas o coils, que son de diferente forma, diferente tamaño, y van a servir para diferentes cosas. Como vamos a ver, estas antenas son las que van a emitir una cierta señal, que son las que van a interactuar con el organismo para generar las imágenes. Fíjense, acá tienen en la mano de este paciente otra bobina. Estas bobinas son unas carcasas de plástico con una antena en su interior que va a emitir una onda de radio, que podemos ver. Son diferentes bobinas que pueden ser para la rodilla, para el cuello, para la muñeca. Hay una bobina específica en general para cada región del cuerpo. Y los diferentes tipos de imanes o diferentes tipos de resonadores se van a dividir o se van a clasificar de acuerdo a su potencia, y esa potencia se va a medir en una unidad que se llama Tesla. Tesla es el padre de uno de los principales personajes que introdujo un montón de conceptos sobre electromagnetismo. Entonces, si tenemos que resumir en qué consiste un resonador, consiste por un lado en un imán, ¿sí?, y una antena, y antenas, por decirlo de manera. Un imán y una antena. Fíjense que es diferente a la tomografía que veníamos viendo, donde tenemos un tubo de rayos que dispara una tipo de energía, una onda electromagnética que atraviesa a los objetos y impacta sobre unos detectores en este sentido. Es algo mucho más básico. Acá tenemos dos grandes partes, un imán y una antena. Ahora vamos a ver cómo interactúan. Este imán va a ser el encargado de generar un campo magnético, ¿sí?, y la antena va a ser una bobina que emite una radiofrecuencia, ¿sí?, parecida a la FM, AM, pero no es la misma, y esa radiofrecuencia va a interactuar con el organismo. Vamos a ver la comparación para ir entendiendo mejor. En la tomografía computada nosotros tenemos el tubo de rayos X que emite los rayos X, como decimos, un tipo de energía electromagnética, y atraviesa al paciente. Estos rayos van a atravesar más o menos, como veníamos viendo antes,
y esos rayos impactan sobre los detectores. En la medida que pasan más o menos, esos detectores van a enviar esa información, se va a almacenar, y ese almacenamiento después va a llevar a una reconstrucción de la imagen a través de una computadora. ¿Qué sucede en la resonancia magnética? Algo un poco más complejo. Tenemos por un lado al paciente que está dentro de un resonador que tiene un campo magnético, o sea que al paciente se lo somete a un campo magnético de alguna manera para preparar a los tejidos para formar la imagen. Entonces, dentro de ese campo magnético hay una antena que emite una señal. Es una señal que es un pulso de radiofrecuencia. Así como decíamos antes, es otro tipo de energía. Esa radiofrecuencia va a interactuar con el paciente, va a excitar a los protones, luego estos protones se relajan, esto vamos a ver un poco mejor más adelante, y esta interacción de esta energía, cuando es liberada, genera una señal que es captada por las antenas receptoras, que muchas veces es la misma que la emisora. Estas antenas receptoras lo almacenan en un lugar específico que se llama espacio K, que es donde están las transformaciones entre esta señal y la imagen. Se decodifica a través de unas fórmulas que son las transformaciones de Fourier, que se las llaman, y esta decodificación decodifica una señal de radiofrecuencia, una señal de radio, en una imagen, ¿sí? Todo esto es el proceso que lleva a la imagen de resonancia magnética. ¿Y cómo podemos definir a la imagen por resonancia magnética o a la resonancia magnética? Creo que una de las mejores definiciones es decir que es un método con caracterización tisular. Esto después lo vamos a ver de qué se trata, pero es algo muy importante, y a partir de esto radica la utilidad de la resonancia magnética, porque gracias a estas interacciones que vamos a ver con estas energías y en este campo magnético, etcétera, etcétera, vamos a ver que vamos a poder identificar tejidos, ¿sí? Nos va a dar cierta información a través del juego de señales y el juego de escala de grises para hablar sobre tejidos específicos. Entonces, la tomografía antes nos da una información estructural. ¿Por qué? Porque los rayos X que se atenuaban más o menos era en base a la densidad estructural o a las estructuras más densas o menos densas, digamos de una manera la densidad molecular de una estructura, que pueden ser similares. En cambio acá nos va a dar información de los tejidos, eso los vamos a ir charlando. Entonces, para comenzar y poder entender esto, nos queda otra que meternos con el tema de los protones. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo dentro de un resonador? Es lo que uno se pregunta cuando un paciente llega y se lo coloca dentro de un resonador. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se magnetiza, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa eso. Hago una salvedad ahora. Recuerden esto. La sala de resonancia, el campo magnético es permanente, ¿sí? Es todo el tiempo funcionando ese campo magnético. No es como la tomografía, en la cual solamente dispara los rayos X cuando el técnico lo decide y envía la orden para que el tubo de rayos emita esta energía. Acá el campo magnético está siempre. El estudio va a comenzar y se van a generar las imágenes cuando se emitan las ondas de radiofrecuencia, pero el campo magnético está siempre, y por eso hay que tener precauciones. Después vamos a hablar un poco de eso, porque nadie puede, digamos, no pueden entrar a la sala cualquiera y sin tener unos ciertos recaudos. Entonces, al paciente dentro del resonador se magnetiza. ¿Qué significa eso? Que los protones que están en el cuerpo, ¿sí?, se van a alinear al campo magnético de la siguiente manera. Antes de hablar de esto, tenemos que hablar que los protones, que son unas estructuras que están dentro de los núcleos atómicos, de los átomos, fíjense, estamos hablando a nivel atómico, no a nivel molecular, sino a nivel atómico, tienen dos tipos de movimiento. Este movimiento de spin, que es el de rotación sobre un eje, ¿sí?, rápidamente, como si fuera el movimiento de rotación de la Tierra, parecido, y otro eje de rotación, que es este, que permite girar al eje propio del protón de esta manera, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ver un poco mejor después. Lo importante es que
por ahora tienen que saber que magnetizarse significa que los protones se van a alinear al campo magnético. Fíjense que todos tienen una dirección diferente. Acá todos se alinean de tal manera que si el campo magnético es una fuerza que podemos identificar como un vector que va desde los pies a la cabeza del paciente, ¿sí?, los protones se van a alinear de esa manera, o para arriba o para abajo. Vamos a ver qué protones se van a magnetizar. Los que pueden, no todos se van a magnetizar. Se magnetizan los que tienen número atómico impar en general, por ejemplo el hidrógeno, por ejemplo el fósforo. O sea, hay diferentes tipos de protones que se van a magnetizar, pero no todos. Y acá nos metimos en por qué el hidrógeno. El hidrógeno, si ustedes se fijan, es uno de los más abundantes que hay en el organismo. El hidrógeno está prácticamente en todos lados. Si hablamos de que el agua, por ejemplo, es H2O, o sea que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y hablamos de que el ser humano es 60% agua, obviamente tenemos un montón de hidrógeno. Pero no se queden solo con esto, no se queden solo con que el hidrógeno está en el agua. El hidrógeno está prácticamente en cualquier molécula. Fíjense, por ejemplo, acá, una cadena de ácidos grasos tiene un montón de hidrógenos, incluso tal vez mucho más que en obviamente muchos más que una molécula de agua. Entonces los hidrógenos están en todos lados, y es el que nos va a servir a nosotros para generar la señal de resonancia magnética. Para hacer eso, los resonadores tienen que estar especializados para el protón de hidrógeno, porque hay algunos resonadores que utilizan otros protones, como el de fósforo, pero en general son de uso para investigación. Los de uso clínico, los que ustedes van a ver en las imágenes, están basados en el protón de hidrógeno. Fíjense acá, tienen otro, un ácido hialurónico también con múltiples protones. Entonces, recuerden, el protón son los más abundantes, pero no solo el agua, hablamos, sino que en todo, prácticamente en todas las moléculas tenemos protones. Y acá nos metemos en un concepto importante porque nos va a dar cierta información que nos puede ser útil. El calcio no se magnetiza, o sea, el protón calcio no se magnetiza, se ve negro en todas las secuencias, porque no se magnetiza y no va a generar señal nunca. Entonces fíjense por ahora esto, como en la tomografía computada el calcio, que era una estructura molecular densa, reducía el pasaje de los rayos X, por eso se vea siempre blanco. El calcio, en este caso, de la cortical ósea, de la resonancia magnética, siempre se va a ver negro, nunca va a generar señal. Entonces acá tienen la comparación para diferenciar una tomografía de una resonancia. La cortical del hueso, que tiene mucho calcio, nunca hay señal, igual que el aire, por ejemplo. Diferente la grasa. Fíjense, ojo, que acá la médula ósea, que tiene tejido graso, tiene muchos protones. Recién vimos la cadena de ácidos grasos. Bien. Entonces, volvemos a este esquemita. ¿Qué le pasa dentro del cuerpo cuando dentro del resonador se magnetiza? Hemos dicho de que estos protones, el protón de hidrógeno, ahora cuando hablemos de protones vamos a hablar siempre del protón de hidrógeno a partir de ahora, tienen este movimiento de spin y este movimiento de precesión, ¿sí? Este movimiento de precesión es de esta manera, o sea, el eje por el que rota el spin gira alrededor de otro eje, ¿sí? Ahí lo ven de nuevo. Y este movimiento es como el que hace un trompo. Si ustedes se fijan, un trompo, cuando uno inicia el movimiento del trompo, hace como un spin, o sea, gira sobre sí mismo, pero a la medida que empieza a perder velocidad, empieza a orientarse de esta manera, ¿sí? Este movimiento de precesión que tienen los átomos. Este movimiento de precesión va a tener un ángulo determinado, ¿sí? Y este ángulo determinado va a estar dado específicamente por el tipo de protones que estemos hablando, el hidrógeno o los diferentes tipos de protones. ¿Y a qué velocidad va a precesar? O sea, con qué frecuencia va a dar vueltas este trompo, este protón, y va a depender en forma proporcional al campo magnético. Mientras más potente sea el campo magnético, más rápido va a precesar. Y eso es un dato que puede ser clave. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, al conocer el campo magnético y conocer el protón que queremos identificar, nosotros podemos ver a qué frecuencia precesa ese protón, porque sabemos el campo magnético, y sabemos a qué frecuencia tenemos que enviar la señal para que afecte al protón. Ese es el dato característico. Acá
fíjense que cuando decíamos que se magnetiza, se alinea el campo magnético, y decíamos que los protones ahora van a precesar con un eje que está alineado al campo magnético, y este eje puede estar hacia arriba o hacia abajo. Se nos dice que precesan en forma paralela al campo magnético o antiparalela. Para ejemplificar, acá tenemos este esquemita. Fíjense, imagínense una gran fiesta, todo el mundo está bailando y de repente algunos se pasan con las bebidas energizantes, se llenan de energía y empiezan a hacerla vertical en medio de la fiesta. Les parece que está copado, que está divertido, empiezan a hacerla vertical. Entonces algunos van a estar bailando o caminando parados y otros van a estar caminando sobre las manos haciendo la vertical. Es un poco ridículo, pero un ejemplo al fin. ¿De qué manera entonces? En general, los que están de pie, por una cuestión de equivalencias energéticas, suelen ser más que los que están haciendo la vertical. Entonces, si sumamos a todos los pequeños vectores que están en un estadio paralelo al campo magnético, son siempre más que los que están en forma antiparalela. En realidad esto no es que algunos se alineen, sino que esto está todo el tiempo en forma dinámica. Los que están haciendo la vertical se cansa, de repente uno y se para, entonces otro que estaba parado hace la vertical. Estos están siempre moviéndose, pero lo cierto es que en general el vector de alineación al campo magnético siempre es mayor en el paralelo. Entonces, si nosotros tenemos esto y hacemos la resta de los que están para arriba y los que están para abajo, nos va a dar un vector un poco más chico de los que están para arriba por una cuestión de resta. ¿Sí? Esto por ahora tengámoslo presente. ¿Qué es lo que sucede cuando ponemos al cuerpo en el resonador? Los protones se alinean y la mayoría queda formando un vector que apunta en el sentido del campo magnético. ¿Qué le pasa al protón cuando se aplica una radiofrecuencia? Ahora, o sea, tenemos al paciente que está magnetizado. Los protones están alineados en forma paralela o antiparalela con su mayor cantidad en forma paralela, o sea, apuntando para arriba. Y ahora le aplico una radiofrecuencia. ¿Qué tipo de radiofrecuencia? Selectiva. ¿Qué significa que es una radiofrecuencia selectiva? Significa que esa radiofrecuencia va a estar a una frecuencia que es la misma de la de precesión del protón. ¿Y cómo conozco la velocidad de precesión del protón? Porque conozco que el protón de hidrógeno, digamos, en la constante específica de ese protón, que está en íntima relación con el campo magnético. Cuanto más campo magnético, más velocidad de precesión. Entonces yo conozco esos datos, sé a qué velocidad, sé el campo magnético que estoy aplicando, sé a qué velocidad está o a qué frecuencia está precesando. Entonces aplico una radiofrecuencia específicamente para el protón. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué sucede cuando el protón se aplica la radiofrecuencia? Resuena. ¿Sí? Eso es lo que le sucede. ¿Qué significa que resuene? Ahí estaba la cosa. Significa que los protones de baja energía pasan a estados energéticos más altos y a su vez se ponen en fase. Tranquilo, va la explicación. ¿Qué significa que los protones de baja energía pasan a estados energéticos más altos? Y bueno, esto es como si en medio de la fiesta ustedes inyectaran un montón de bebidas Speed a todos los que están ahí. Entonces todos empiezan a subir sus niveles de energía y los que estaban parados empiezan a hacer más la vertical. Entonces ahora empieza a invertirse la relación, o por lo menos empieza a equipararse. Como antes había más que estaban de pie, ahora hay menos que están de pie, y están iguales los que están de pie de los que están haciendo la vertical. ¿De qué depende esto? Y bueno, depende de cuánta energía le doy. Mientras el pulso de radiofrecuencia sea mayor, yo voy a hacer que más gente se haga la vertical. Si yo le doy energía menor, voy a hacer que menos gente. Entonces depende de eso. Yo puedo manejar ese pulso de qué es lo que va a pasar con esa alineación paralela o antiparalela. ¿Sí? Si nosotros tenemos un observador que está observando lo que le sucede a esa energía, si nosotros decíamos que está el vector de magnetización de los protones, la sumatoria, y era paralelo al campo magnético en el mismo sentido, en la medida que yo le aplico energía y más empiezan a hacer la vertical, se empieza a disminuir eso hasta la línea cero. No empieza a ver que baja eso. ¿Sí? Los protones de baja energía pasan a estados energéticos más altos. Y acá, bueno, lo que les decía recién, los que estaban parados empiezan a hacer la vertical, entonces los que están parados se equiparan con los que están haciendo la vertical ahora, entonces nos da
un vector cero, porque se restan unos con otros. Entonces el vector alineado ya ahora es como que desaparece. A este vector que está alineado al campo magnético y que puede fluctuar de acuerdo a la radiofrecuencia que yo le aplico, de acuerdo a la energía que absorbe, se va a llamar magnetización longitudinal. Por ahora vamos a saber eso nomás. Se llama magnetización longitudinal. ¿Por qué magnetización longitudinal? Porque es la magnetización del protón que está paralelo al campo magnético, o sea, tiene el mismo sentido que el campo magnético. Ahora vamos a la otra parte de lo que le pasaba a los protones. Por un lado dijimos que pasaban estados energéticos más altos, pero por otro lado decíamos que se ponen en fase. ¿Y qué significa eso? Si ese movimiento de precesión, que decíamos lo vemos desde arriba como si fuera un círculo, vemos que los protones precesan, ¿sí?, por doquier cuando están en el campo magnético, pero fíjense que precesan todos en forma descoordinada, ¿sí? Mientras uno apunta por un lado, el otro apunta para el otro, y son tantos por todos lados y apuntan tantos en tantas direcciones que cuando uno quiere sumar todos estos vectores, ¿sí?, sumo este más este más este más este, me da un vector cero, ¿sí? Porque no digamos, están todos apuntando en diferentes sentidos, no puedo sumar uno con otro, entonces es un vector cero. Y este vector no está alineado al campo magnético, si está perpendicular al campo magnético. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa que se ponen en fase? Cuando yo aplico una radiofrecuencia, ahora emito esa onda de radio hacia el cuerpo, se ponen en fase, o sea, todos empiezan a girar en forma unísona. O sea, volviendo al ejemplo de la fiesta, si usted está en una fiesta donde todo el mundo baila y hace el pasito que quiere, de repente uno se sube al escenario y empieza a guiar a todos para que todos bailen con el mismo pasito, ¿sí? Están todos coordinados ahora y hay más jarana. Entonces acá tenemos, esto se suma y ahora aparece un vector. Antes era cero, ahora aparece un vector que es máximo, porque están todos alineados al campo magnético, todos giran a la vez. Entonces yo sumo este más este más este más este, me hace un vector grande como este. Y fíjense que este vector no apunta como el campo magnético, sino que apunta en forma transversal al campo magnético. Y esto lo vamos a llamar magnetización transversal, ¿sí? Estas son los dos tipos de magnetizaciones que vamos a tener cuando ponemos a un paciente en un resonador y le aplicamos la radiofrecuencia. Fíjense qué sucede en esto. O sea, cuando le aplicamos la radiofrecuencia, el vector de magnetización longitudinal tiende a hacerse cada vez menor, porque los que estaban apuntando hacia arriba empiezan a apuntar hacia abajo. Y el vector de magnetización transversal al principio, como estaban todos descoordinados, era cero, ¿sí? Acuérdense que este se mide en el plano Z, bueno, en el eje Z longitudinal, y este se mide en el eje Y y X. Entonces esto era cero. En la medida que se empiezan a coordinar y a poner en fase, empieza a crecer ese vector, pero como esto está girando, el vector hace como una especie de espiral, ¿sí? Lo que ve la persona, si uno pudiera verlo desde acá, ve que ese vector se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, y va aumentando en este sentido. Entonces cuando uno ve que la magnetización longitudinal y la transversal, lo que le sucede es esto, ¿sí? Uno ve que uno decrece y el otro aumenta cuando le aplica una radiofrecuencia, ¿sí? Entonces hasta acá teníamos al paciente en el campo magnético, le mandamos una onda de radio por una antena al cuerpo, estimulamos a los protones porque fue selectiva para los protones, y esa onda de radio, que es una energía, esos protones la adquirieron y resonaron. O sea, hicieron esas dos cosas que hablamos recién. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo de aplicar esa energía? Ya no le doy más esa onda de radio, dejo de mandar esa energía, entonces el protón va a tender a volver al reposo, ¿sí? A volver al reposo hace el mecanismo inverso. La energía que había acumulado para cumplir con esas dos cosas que dijimos antes, la va a liberar, ¿sí? Y va a hacer el camino inverso. O sea, si la magnetización longitudinal era cero, porque se había decaído toda, ahora en la medida que empieza a liberarle esa energía, los que estaban haciendo la vertical se cansan y empiezan a pararse.
Entonces aumenta otra vez el vector longitudinal y aumenta con esta forma de curva. En la medida que pasa el tiempo, ¿sí? la magnetización longitudinal va aumentando hasta llegar al estado de equilibrio en el que estaba antes. Y la magnetización transversal le va a pasar al revés, o sea, cuando le apliqué la radiofrecuencia era máxima, ahora que yo dejo de aplicar la radiofrecuencia empiezan a descoordinar, o sea, se descoordinan, se desfasan y devuelven la energía. Entonces ahora se empieza a hacer cada vuelta más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta quedar cero otra vez. Que eso, si uno ponemos el ejemplo de la persona mirando desde afuera, vemos que esa energía va para un lado, para el otro, y de a poquito hasta que vuelve a cero en la medida que pasa el tiempo. Tiene esta forma la curva. Esto me olvidé de mencionar, casi todos estos gráficos están sacados del libro de Shaun Shiley, que es un especialista en esta materia, que da siempre un curso en Barcelona, que tuve la suerte de asistir, y bueno, de su libro saqué estos esquemitas que están muy buenos para explicar todo esto, ¿sí? Entonces, dijimos que cuando vuelven, uno aumenta, ¿no?, el otro desaparece. Entonces fíjense cómo lograr una imagen con estos datos que estuvimos hablando. Una de las primeras cosas tal vez más fáciles de entender es esta secuencia, que es la densidad protónica, que lo que hace simplemente es medir el valor de magnetización de las cajitas de acuerdo a la concentración de los protones de hidrógeno. ¿Cómo es esto? Si nosotros podemos dividir al cuerpo, que está compuesto por cajitas muy chiquititas, ¿sí?, vóxeles, esos vóxeles contienen tejido, y esos tejidos contienen protones, diferentes tipos. De acuerdo al tejido en que esté, los protones van a ser en diferente cantidad. Entonces ya de por sí, las cajitas que tengan más protones van a arrancar con una magnetización longitudinal, ¿sí?, mucho más grande. ¿Por qué? Porque si tengo más protones en esta cajita y yo sumo todas esas magnetizaciones de los que están parados, obviamente me va a dar más grande este vector de los que tienen menos protones del voxel de al lado, ¿sí? Entonces fíjense acá, por ejemplo, los protones que están acá hay mayor cantidad de protones que en los que están acá al costado, que se ve más gris. Entonces, esto, de acuerdo a la concentración de protones, yo voy a tener más señal, por eso se llama densidad protónica. Es una de las básicas para ir entendiendo cómo radica esto. Los que tienen más protones van a tener más señal para este tipo de secuencia. ¿Qué pasa si potenciamos en T1? Ahora vamos a ir metiéndonos un poco más en las imágenes. Si dejamos pasar poco tiempo entre los pulsos de radiofrecuencia, nosotros damos un pulso de radiofrecuencia, dejamos de darlo, entonces el tejido tiende a volver al reposo. Al volver al reposo va liberándose energía y el vector longitudinal empieza a crecer otra vez hasta llegar al equilibrio, ¿sí? Pero si yo dejo pasar poco tiempo, fíjense, si yo dejo pasar todo este tiempo, de acá hasta acá, en este tiempo todos los tejidos se equiparan y todos los tejidos vuelven a tener la misma cantidad de magnetización longitudinal. Pero si yo dejo pasar este tiempo nada más y veo qué es lo que pasa, por ejemplo, este tejido que está acá, que puede ser la grasa, tiene una curva diferente de recuperación que este tejido que está acá, que es el agua, por ejemplo. Entonces el agua se recupera más lento que la grasa. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, si se me ocurre medir cuánta magnetización longitudinal hay en este momento, me va a dar que la grasa tiene más magnetización que el agua. Por eso, cuando hablamos de lo que está potenciado en T1 o ponderado en T1, vamos a ver que la grasa siempre tiene más señal, por ejemplo acá, ¿sí?, que el agua, ¿sí?, que es lo que está acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces no damos el tiempo a que se relajen completamente los protones y yo puedo medir esa diferencia. Así se forma la imagen. ¿Y de qué depende que los protones vuelvan al reposo más rápido? ¿Por qué los protones que están en la grasa se vuelven más rápido al reposo que los que están en el agua? Y porque depende del ambiente bioquímico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Fíjense, si nosotros consideramos a los protones del agua, por ejemplo, ustedes tienen el líquido cefalorraquídeo, prácticamente agua, tienen hidrógenos por todos lados y solamente oxígeno acompañándolo.
Si nosotros magnetizamos al protón y le dimos energía, cuando dejamos de magnetizarlo, cuando dejamos de aplicarle la radiofrecuencia, esos protones tienen que devolver esa energía. ¿A quién se le devuelven esa energía? ¿Al protón de al lado? Tampoco la quiere, porque la quiere devolver también. Y está prácticamente rodeado de otros protones que también están energizados, y nadie quiere aceptar la energía del otro. Solo el oxígeno por ahí o alguna otra cosa las empieza a aceptar. Entonces, la capacidad que tiene un protón en el medio del agua para devolver esa energía es mucho menor que, por ejemplo, la que tiene la grasa. La grasa, a la hora de devolver esa energía, tiene un montón de otros protones para devolvérsela, de nitrógeno, de carbono, de un montón de otros protones que enseguida pueden absorber esa energía que quiere liberar. Entonces le es más fácil liberarla. Por eso acá tenemos lo que venimos hablando de la caracterización tisular. Ese ambiente bioquímico diferente que tiene ese protón, no es lo mismo el protón que está en la grasa que el que está en el agua, le va a dar esas propiedades de liberación de energía en forma diferente, que es lo que nosotros podemos ir cuantificando con estos estudios. Acá tienen de nuevo ese esquemita, esa forma de liberarse la energía. Entonces fíjense que acá en realidad y tenemos un concepto que es bueno aclarar. T1, ¿qué significa T1? T1 no es que sea una secuencia que es en la forma en que se lo nombra habitualmente en la jerga. T1 en realidad es el tiempo que tarda en recuperar la magnetización longitudinal en un 63% un tejido. Entonces cada tejido tiene su propio T1, o sea, su propio tiempo. La grasa recupera el 63% de la magnetización longitudinal en un determinado tiempo, mientras que el agua va a tardar más en recuperar el 63% de esa magnetización longitudinal. Entonces T1 simplemente en una unidad de tiempo, ¿sí? Lo mismo que el T2. T2 va a ser lo que tarda en perder el 63%, porque claro, acá era al revés, la magnetización transversal es máxima al principio. Cuando empieza a soltar, la magnetización empieza a disminuir porque se empiezan a desfasar, y el tiempo que tarda en perder el 63% va a ser T2. Entonces T1 y T2, estrictamente hablando, significa esto, es un tiempo. ¿Y por qué llamamos T1? En realidad la forma de llamarlo sería secuencias ponderadas en T1 y ponderadas en T2. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere ver es, cuando uno pondera una secuencia para ver qué es lo que le sucede al vector longitudinal, digo, yo quiero ver a ver cuánto tengo de vector longitudinal en este momento, yo estoy ponderando una secuencia en los tiempos T1 de los tejidos. En cambio, cuando yo quiero ver qué está pasando con el vector transversal, en qué momento está, cómo decayó, yo estoy hablando de un T2, estoy ponderando los efectos T2 que tiene un tejido, el efecto que tiene de perder o liberar esa energía hasta volver a cero. Acá tenemos la tensión se pone sobre el desfase de los hidrógenos en el potenciamiento T2. El desfase coherente es más lento en el agua y el desfase incoherente es más rápido, por ejemplo en el tendón. Fíjense acá está todo coherente, está todo en fase. En la medida que se empiezan a desfasar, empieza a perder, ¿sí? Y en el agua esto es más lento por lo mismo. Digamos, el hidrógeno no tiene a quien darle la energía, en cambio en la grasa tenemos múltiples. Entonces fíjense, acá tiene un T2, esta agua se ve hiperintensa, ¿sí? Así es como vamos a hablar, porque hablamos de intensidad de señal, hiperintensa, hipointensa, mientras que un tendón, un músculo, fíjense cómo se ven los músculos, ¿sí? Bien hipointensos, ¿sí? En el T2. Ahora vamos a ver dos cositas de las secuencias. Esto es un poco complejo, no es la idea que se rompa en la cabeza digamos, entendiendo este grafiquito, pero lo que yo quiero es que básicamente mostrarle esto para que entiendan qué es el TR y el TS famoso que ven en las resonancias magnéticas, ¿sí? Esta es una secuencia Spineko clásica, como puede ser un T2 por ejemplo, en la cual en un momento determinado se aplica una radiofrecuencia. Y fíjense que acá está, como 90 grados, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un tipo de energía que se aplica a una radiofrecuencia tal, con una determinada potencia, para que el vector del longitudinal llegue a cero y el transversal llegue a máximo. Entonces, si uno pudiera ver, vería que hace esto, ¿sí? Al disminuir y aumentar,
simbólicamente es como que hay un vector que se acostó 90 grados o giró 90 grados, ¿sí? Como si viéramos esto, uno aplica la radiofrecuencia y gira 90 grados. Si uno aplica más radiofrecuencia, puede hacer que gire completamente hasta 180, por ejemplo, ¿sí? O diferentes grados de acuerdo a los tipos de señal. En general los pulsos estos son de a 90 grados o 180, después vamos a ver que con otras técnicas podemos hacer ángulos menores, pero lo cierto es que 90 grados significa eso, que es como si se acostara el vector, que en realidad no es que se acuesta, sino que uno va a cero, o sea, uno se hace cero en longitudinal y en transversal se hace máximo. Entonces, a partir que aplico esa radiofrecuencia, dejo pasar un tiempo. ¿Qué pasa? Si yo quiero medir ese vector, en el momento que tengo, digamos, quiero medir el vector, a ver qué pasa en diferentes tejidos, no puedo, porque necesito dejar pasar un tiempo para abrir el detector y poder tomar la señal. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar? Y bueno, eso de acuerdo a lo que quiero ver. Pero fíjense que esto sería una cosa así. Si ustedes tienen ahora que el vector está máximo en transversal y mínimo en longitudinal, y dejo pasar el tiempo, vuelve al reposo, o sea, se vuelve otra vez a estar como antes, ¿sí? Vamos de nuevo. Si estaba máximo en transversal, mínimo en longitudinal, vuelve al reposo y llegaría ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de dejar eso, dejo pasar un cierto tiempo y en el momento en que el vector calculo que está más o menos acá, ¿sí?, se me ocurre medirlo para ver en ese tejido cuánto tengo de ese vector? Entonces, como yo solamente lo puedo medir en el plano transversal, yo voy a dejar pasar un cierto tiempo. En este momento aplico una radiofrecuencia de 180 grados para que esto se invierta, y al dejarlo reposar otra vez pasa por el cero y ahí lo puedo medir. Esto no se complique, por eso les digo acá, para que vean que el tiempo de eco, sí, que es esto que está acá, el t, esto que está acá, t, es el tiempo que transcurre entre que yo envío la radiofrecuencia y adquiero la señal, ¿sí? Que el tiempo de eco siempre es el doble de el que transcurrió entre aplicar el pulso de 90 y 180. Y el tiempo de R, el TR, es el tiempo de repetición que voy a dejar pasar para empezar otra vez con otro pulso de radiofrecuencia para seguir con la imagen. Entonces, este TR, lo que digamos, cuando yo dejo pasar mucho tiempo, dejo que se recuperen más los tejidos, y si yo dejo pasar poco tiempo, dejo que se recuperen menos. Por eso vamos a ver que estos son los dos parámetros básicos que yo puedo jugar, ¿sí?, el tiempo de repetición, el tiempo de eco, para ir formando las diferentes imágenes. Ahora vamos a ver un poco más esto. Fíjense acá, acá tienen una secuencia ponderada en T1, una secuencia ponderada en T2 y una secuencia de densidad protónica. Fíjense qué pasa con los tiempos de repetición y los tiempos de eco. En el T1 es todo corto, tanto TR como TE. La densidad protónica, el TR aumenta, pero sigo teniendo un TE bajo, tiempo de eco bajo. En cambio en el T2 el TR aumenta y el TE también. Fíjense que en solamente variar estos parámetros yo estoy variando el tipo de secuencia que estoy ponderando diferentes magnetizaciones, que es lo que quiero ver. ¿Cómo diferencio entonces las secuencias ponderadas en T1 y en T2? ¿Cuál es cuál? Si uno se fija en estos parámetros de acá abajo, ¿sí?, estos del tiempo TR y tiempo T, vamos a ver que el tiempo TR corto con un T corto, tiempo de R corto con un T corto. ¿Qué es corto? Cuando ustedes tengan acá 3 cifras en general, estamos hablando de una secuencia ponderada en T1, con un tiempo de repetición corto. Cuando tenemos 4 cifras acá o más, estamos hablando de un TR largo, y en general la potencia en T2. Por ahora tengamos estos datos, un dato bien técnico esto, pero que a veces nos puede ayudar. Entonces, secuencias, fíjense, hay un montón de secuencias para diferentes partes del cuerpo: T1, T2, gradiente, T1 con contraste, flare, supresión, inversión, recuperación, difusión, un montón de secuencias. Cada secuencia tiene parámetros específicos que trata de, siempre ponderando los efectos T1 y T2 de los tejidos, tratar de realzar ciertas estructuras que nos interesan y que es la que nos va a llevar
a la caracterización tisular. Fíjense nada más en la resonancia magnética del cerebro, que ustedes acá tienen un mismo corte de un mismo paciente, y acá por lo menos hay 8 tipos de secuencias diferentes que muestran cosas diferentes. Fíjense las clásicas tal vez que más conozcan, T1 y T2, o ponderadas en T1 y T2, qué diferente se ve una de otra con respecto al líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca, y cómo hay otras que van cambiando los parámetros, incluso algunas muy poco anatómicas. Fíjense, esto es poco anatómico con respecto a esto, poca definición. Esta, por ejemplo, casi los ventrículos se esconden. Son diferentes técnicas que nos van a ayudar a ver diferentes cosas que nos interesan a nosotros. Son todas las herramientas que dispone el médico y dispone el aparato para tratar de lograr esa caracterización tisular, que es lo que de a poco vamos a ir viendo. Ponderaciones en T1 y T2, que son las secuencias clásicas o básicas. ¿Sí? Para diferenciarlas desde el punto de vista imagenológico, bueno, lo clásico. Todo lo que tenga líquido o mayor cantidad de líquido en el T1, por esto que hablamos de los protones, se van a ver negros, ¿sí? En cambio en T2 se va a ver blanco. Eso es lo más característico, lo más fácil de diferenciar. Siempre que ustedes vean estructuras que tienen líquido, que brillan o que son hiperintensas, estamos hablando de una secuencia T2. Fíjense todo el líquido cefalorraquídeo de los espacios subaracnoideos y de los ventrículos cerebrales. En cambio en T1 siempre va a ser negro. La sustancia blanca, ¿sí? Se va a ver negra o bastante oscura, hipointensa en T2, y gris o isointensa o más hiperintensa en T1. El locomotor, aparte del locomotor, parecido. Fíjense acá en esta rodilla hay una pequeña colección, ¿sí? Como tiene líquido esa colección, en T2 se ve hiperintensa, en T1 se ve hipointensa. Ahí la tenemos. Y fíjense que la grasa, por ejemplo, se ve hiperintensa en los dos. Tal vez un poquito más en el T1, pero en el T2 también se ve hiperintensa. Ojo con esto. Pero los músculos, fíjense que en T2 es mucho más hipointenso que en el T1. El T1 suele ser más gris. Eso de a poco hay que ir acostumbrándose el ojo para ir viendo. Pero la regla básica siempre de dos líquidos: en el T2 hiperintenso, en el T1 hipointenso. Acá ya empezamos a dejar más el tema físico y nos metemos más en lo concreto de lo que nos sirve a nosotros como imágenes. Secuencias ponderadas en T1, ¿sí? Lo que comúnmente hablamos del T1. ¿Cuáles son las cualidades del T1? Y bueno, acá el T1, estas tres cositas son en las que hay que memorizar, que nos van a ayudar muchísimo cuando analicemos imágenes. Muchísimo. ¿Qué se ve blanco en T1? Sería la pregunta. ¿Qué se ve blanco en T1? Lo patológico, ¿no? Blanco en T1 se va a ver la sangre, ¿sí? La metahemoglobina más específicamente. Después, cuando tengan la clase de resonancia magnética de encéfalo, les van a explicar mejor lo que son los diferentes estadios de la sangre, ¿sí? Lo que es oxihemoglobina, dioxihemoglobina, metahemoglobina intracelular, extracelular, etcétera, etcétera. Pero acá la sangre, que es metahemoglobina, que son las más frecuentes de encontrar, se va a ver blanca en T1. Fíjense acá, este paciente tiene 2 hematomas subdurales con sangre, por eso se ve blanco en T1. Entonces un T1. ¿Qué cosa más se ve blanca en T1? Espontáneamente, si directamente en un resonador le hago un T1, ¿qué se ve? La melanina. Si la melanina se ve blanca en T1. Por ejemplo, metástasis de melanoma, que tiene los metástasis de melanoma en un cerebro, ¿sí? Que tiene concentraciones de melanina, se ve blanca espontáneamente hiperintensa. Y otra cosa que se ve blanca en T1, recuerden, es la grasa, que está bien, la grasa del tejido celular subcutáneo veo blanca, eso sí, pero fíjense, grasa en un lugar donde no tiene que haber. Si ustedes tienen un ventrículo cerebral que se ve negro porque es un T1, y de repente hay una mancha blanca, como en este caso, que hay un pedazo de grasa. ¿Sí? Esto es un volcado de un quiste dermoide en un ventrículo. No importa específicamente qué es, lo importante es que esto no tiene que estar acá. Y si yo veo esto, tengo que pensar 3 cosas: grasa, melanina o sangre. Puede ser un sangrado, puede ser un quiste graso o puede ser melanina. Entonces, esas son las reglitas de estas 3 hermanitas que van juntas cuando hablamos de T1, que es el blanco en T1. Ponderado en T2, y bueno, ponderado en T2 habíamos dicho que era muy bueno para ver los líquidos, ¿sí? Los líquidos, sobre todo los líquidos libres. Eso hay que tener particular atención, porque no es lo mismo el líquido libre
que hablamos, como por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo, que es prácticamente agua, que los líquidos ligados a proteínas, por ejemplo en colecciones o en diferentes líquidos proteicos, porque ese líquido ligado a proteína ya no tiene la misma composición o ambiente bioquímico que el agua sola. Ya ahora el agua sola, que le costaba dejar esos protones del agua sola, que le costaba liberar esa energía, ahora están en un ambiente diferente, porque el agua está ligada a proteínas. Entonces la posibilidad de liberar esa energía es diferente. Entonces ahí donde radica el ojito jaso. Pero fíjense, colecciones, acá tienen un quiste, probablemente un quiste aracnoideo, ¿sí? Grande, bien líquido, ¿sí? Igual que el líquido cefalorraquídeo, o por ejemplo una fístula de líquido cefalorraquídeo, acá grandota, tal vez posquirúrgica, no sabemos, o traumática. Está liberando ese líquido que se ve blanco en T2. Entonces el T2 es bueno para ver quistes, líquidos cefalorraquídeo, líquidos en general. Otras secuencias ya más específicas, que puede ser las de inversión-recuperación, que esto es un término nuevo tal vez para muchos, y va de un poco metiéndonos otra vez con la física. Habíamos dicho que enviamos un pulso, ¿sí?, de 90 antes, 180, pero fíjense, si ahora yo envío un pulso directamente de 180, o sea que el vector longitudinal, en vez de hacerlo 0, lo mando máximo pero para abajo, o sea, le doy tan potencia que ahora pongo a más gente a hacer la vertical que las que están paradas. Entonces el vector me apunta hacia abajo y dejo de aplicar esa radiofrecuencia. Lo que va a pasar es que va a volver al reposo, entonces ese va a ir disminuyendo, ¿sí?, hasta volver a ser máximo otra vez. Con esta forma de curva, la grasa va a viajar por acá porque se va a recuperar mucho más rápido, y el agua va a ir más lenta porque se va a recuperar por acá. Entonces fíjense que en ese momento en que se está recuperando, a mí se me ocurre medir el vector, ¿sí?, longitudinal, cuando pasa por este punto. Entonces si todos los tejidos empiezan a reducir, pero se me ocurre en este punto medir, en este punto el vector de la grasa va a ser 0, porque está por el 0. Y si me ocurre medir en este momento, el que va a estar 0 va a ser el agua. Entonces acá tenemos dos secuencias que son muy útiles. El STIR, ¿sí?, que es esta que está acá, y el FLAIR. El STIR va a ser un tipo de supresión grasa. O sea, yo acá, fíjense, si yo aplico esta secuencia de inversión-recuperación y mido acá, dejo pasar este tiempo y mido, la grasa va a tener un vector 0, o sea que no va a tener señal, o sea que la grasa me va a desaparecer de la señal de la imagen. Por eso esa grasa, por ejemplo, que está en la médula ósea, me desaparece. Y eso es muy importante, muy útil, porque por ejemplo, este paciente que tiene un traumatismo de rodilla, esa grasa que estaba acá metida y me daba señal hiperintensa, me confundía con esta pequeña contusión. Acá hay edema, esto es agua en el hueso, porque probablemente haya microfracturas de las trabéculas, no importa eso, lo importante es que acá me muestra una contusión donde antes no la podía ver porque me la confundía con la grasa. Acá, si ustedes se fijan que yo mido la señal en este lugar, la grasa es 0, pero el agua va a tener prácticamente un montón de señal, por eso me la permite ver. Fíjense que el agua se sigue viendo blanca, pero la grasa se ve negra, es una supresión grasa. STIR es un tipo de supresión grasa. Otro tipo de secuencia es el FLAIR, que es al revés. Yo lo que anulo ahora es el agua. Entonces la grasa va a tener una alta señal cuando dejo pasar esto, porque va a estar en este lugar de la curva, como es la grasa de celular subcutáneo. Pero el agua me la va a dejar en 0, ¿sí? Me la va a inhibir, me la va a dejar negra, no va a tener señal. Entonces eso es un FLAIR. Y este FLAIR vamos a ver que es útil para un montón de cosas. Por ejemplo acá, FLAIR, la palabra FLAIR viene de Fluid Attenuated Inversion Recovery. Eso es una inversión recuperación porque se invierte al vector longitudinal y el vector longitudinal se empieza a recuperar. Inversión, recuperación. Y lo que hago es atenuar el fluido, o sea, lo líquido lo atenúo el líquido cefalorraquídeo que estaba acá. Pero fíjense que acá había líquido, y ese líquido que antes yo lo veía igual que el líquido en un T2 porque se veía blanco, ahora yo lo puedo diferenciar y digo, ojo, esto no es líquido solo, esto es líquido que está con algo.
Si esto es sangre, es el mismo hematoma que vemos antes, así se ve en el flare, que por ahí en un T2 es más difícil de ver. Este es bastante grotesco, pero tal vez otros más chiquitos, difícil de ver, y el flare me lo demuestra mucho más fácil. Si me rompe los ojos, estos hematomas subdurales que antes tal vez en un T2 se pueden confundir. ¿Para qué más sirve el flare? Y bueno, hablamos de esto, esta agua, ¿sí? El edema, por ejemplo, el edema me lo va a demostrar muy bien. Acá tenemos una lesión focal, ¿sí? Tal vez un absceso en el cerebro, y el edema perilesional, ¿sí? Esa agua que está alrededor y está ligada a proteínas, me aumenta la señal. Entonces yo atenúo el líquido cefalorraquídeo se atenúa, pero esta agua, que no es líquido puro, sino que está ligada a proteínas, me aumenta la señal. Entonces me la muestra así. O por ejemplo acá, en una isquemia, el edema citotóxico, este es un edema vasogénico, pues lo van a ver bien, el edema citotóxico me lo deja ver bien una isquemia. ¿Sí? O acá, por ejemplo, en este tronco, en esta protuberancia, también una isquemia protuberancial chiquitita gracias al flare. Entonces son secuencias que me resaltan, ¿sí? Cosas que en otras secuencias es más difícil de ver. Sustancia de contraste. En la resonancia también se utiliza la sustancia de contraste, pero a diferencia de la tomografía, que utiliza el yodo, acá utiliza el gadolinio. Y acá hay unos aspectos a tener en cuenta que son diferentes. El gadolinio, ¿qué es el gadolinio? Acá miren, una piedra de gadolinio, es una tierra rara, se lo considera así en la tabla periódica, ¿sí? Acá tiene el número atómico, es una tierra rara que tiene ciertas particularidades que ahora vamos a ver qué particularidades, que son las paramagnéticas. El gadolinio no es como el yodo, que es una estructura densa en la cual me reduce el pasaje de los rayos X, por eso se ve densa. Esto no tiene nada que ver con la estructura molecular. Gadolinio no se ve en resonancia magnética porque no resuena, porque no le mando una radiofrecuencia para el gadolinio, porque yo me estoy hablando del protón. Si hablamos del protón de hidrógeno, esto es gadolinio, está en otra parte de la tabla periódica. No estoy afectando al gadolinio en sí. Lo que sucede es que el gadolinio en el cuerpo me cambia el ambiente bioquímico en el que está los protones. O sea, ¿se acuerdan que decíamos los protones a quién le dan esa energía? Se la dan a los que pueden, en la medida que liberan. Bueno, si hay gadolinio en el medio, el gadolinio la absorbe un montón. Entonces el protón le es mucho más fácil ahora ceder esa energía, ¿sí? Entonces lo que hace el gadolinio en términos concretos es disminuir o acortar el efecto T1 de los tejidos. Si un tejido se recuperaba a cierta velocidad cuando yo dejaba de aplicar la radiofrecuencia, ahora si ese tejido está envuelto en gadolinio, ese tejido se va a recuperar mucho más rápido, entonces por lo tanto va a tener una señal mucho mayor que antes. Entonces yo cuando aplico gadolinio no veo el gadolinio inyectado, sino lo que veo son los efectos que produjo el gadolinio a través de la alteración del ambiente bioquímico, ¿sí? Entonces, si yo inyecto gadolinio, el gadolinio no pasa la barrera hematoencefálica, entonces no va a alterar al tejido cerebral. Pero ¿dónde lo va a alterar, por ejemplo? En los lugares que esté rota la barrera hematoencefálica. Entonces, por ejemplo, un tumor. Usted tiene un tumor que rompió la barrera hematoencefálica, entonces ahí sí el gadolinio va a cambiar el ambiente bioquímico y va a realzar. Fíjense, ustedes acá tienen esta masa enorme con unas cosas acá, isointensa. Esta masa aparentemente es líquida porque tiene bastante hipointenso. Fíjense que no es el hipointenso que tiene el líquido cefalorraquídeo, pero es bastante hipointenso, o sea que tiene componentes líquidos, pero no sabés si acá esto será sólido, es un componente sólido, no se puede diferenciar bien. Acá tienen todo esto hipointenso, no saben qué, si es edema perilesional o qué. Entonces yo le aplico gadolinio, se mete en donde se rompió la barrera hematoencefálica y realza. Entonces fíjense todo esto. Ahora vemos que este tumor es un tumor sólido quístico, tiene un componente sólido y un componente quístico. Esto no realzó porque es prácticamente agua, pero esta parte realzó un montón, ¿sí? Entonces para eso nos sirve el gadolinio. Entonces por eso, si nosotros decimos que el gadolinio disminuye los efectos T1 o reduce los efectos T1, o mejor dicho, acorta el efecto T1 de los tejidos, solamente va a ser útil
en el T1 para ver realce. En realidad el gadolino se puede usar para el T2 también, pero para otra cosa. Por ahora no digamos nada, pero el concepto es que acorta el efecto T1 del tejido. Entonces, si nosotros vamos a inyectar gadolinio, solamente lo vamos a ir a buscar si realzó o no en un T1. No sirve nada ver si una estructura realza en un T2, porque no vamos a ver el efecto que produjo ese. Porque en el T2 estamos viendo los efectos de la magnetización transversal, no de la longitudinal. Otras secuencias, técnica de gradiente, ¿sí? Que se llama GRE o Flash 2D, de acuerdo al aparato, a la marca del aparato, si es Siemens, si es Philips, si es General Electric, lo que sea. Técnica de gradiente, fíjense que no es una técnica muy anatómica, pero lo que hace la técnica de gradiente es, ya no utiliza los pulsos específicos, sino que utiliza bobinas de gradiente, que son unas bobinas que generan un campo magnético que va decayendo en forma gradual, y esos campos magnéticos cambiados generan gradientes. Entonces se acelera el desfase y refase de los protones, o sea, como que se deja que los protones se vuelvan a desfasar, pero en el momento en que se están por desfasar del todo, le vuelven a aplicar un gradiente contrario, entonces se vuelven a refasar, y ese ida y vuelta genera un ambiente que no corrige las heterogeneidades del campo, entonces se hace todo más susceptible a las alteraciones del campo magnético. Esto es algo complicado, a ver, yo mismo no lo entiendo muy bien, pero el concepto que tiene que quedar es que esta secuencia es muy susceptible a los cambios de campo magnético. Como decía, hay una gran susceptibilidad magnética, entonces permite ver, por ejemplo, hemosiderina, o sea, contenido hemático que tiene hierro y tiene el hierro en la sangre y la deoximoglobina, ¿sí? Se va a ver bien negra, ¿sí? Va a haber esa alteración del campo magnético, se va a ver bien específica. Esto después lo vamos a ver que se puede utilizar para otras cosas, pero entonces en un lugar que tal vez, fíjese, esto tan chiquito, tenemos una lesión focal muy chiquita, podemos ver que tiene contenido hemático, podemos hablar de ciertas alteraciones, ya sea un hematoma intraparenquimatoso o un hemangioma, cosas específicas. Fíjense que la puntería aumenta utilizando todas estas técnicas para saber de qué se trata la patología. Secuencias ecoplanar o EPI, fíjense que acá perdemos toda la anatomía, son secuencias muy rápidas, pero secuencias que me permiten ver específicamente la difusión del agua que existe a través de las membranas celulares. Entonces, cuando esa difusión se altera, ¿sí? Con esta secuencia yo puedo ver grandes cambios en ese sentido. Entonces, fíjense que esto es una secuencia de difusión normal, con una secuencia que se llama ADC, que es el coeficiente aparente de difusión, que es un cálculo matemático. No importa un poco eso ahora, lo importante es que estas dos siempre son hermanas, porque nos van a ayudar para ver ciertas cosas. Esta difusión es una de las técnicas más sensibles para ver el edema citotóxico, o sea, las isquemias cuando se producen y lesionan a las membranas celulares porque matan a las células, esa difusión se altera, entonces la célula se hincha de agua, se llena de edema, se muere por la falta de oxígeno, y se altera la difusión, y eso me lo va a resaltar muy bien. Fíjense, este paciente tiene una isquemia aguda y todo este sector se quedó sin irrigación, ¿sí? Tiene una demostración de un edema citotóxico. Si esto fuera un edema vasogénico de otra naturaleza, por decirlo así, no isquémico, acá no se vería nada porque no se altera la barrera, no se altera la difusión del agua. En cambio acá sí, y siempre se contrapone la ADC, que cuando esto se ve blanco, esto se ve negro. En realidad, esto después lo van a ver cuando vean neuro, se va a ver blanco, negro, gris, lo que sea, de acuerdo al estadio evolutivo de la isquemia. Pero por lo que tienen que saber ahora es que la secuencia de ecoplanar, esta secuencia EPI, es una muy buena para ver edema citotóxico y ver isquemias. Secuencias anatómicas, por ejemplo. Otra inversión recuperación, esta es parecida, pero con otra técnica que me permite ver muy bien la diferencia entre la corteza y la sustancia blanca del encéfalo, tanto que parece esos cortes de anatomía que veíamos en primer año, los cortes de Jacob, se parecen muchísimo. Podemos ver los núcleos
¿sí? Podemos ver bien el espesor cortical para ver ciertas alteraciones, el caudado, el tálamo, el lenticular. Una secuencia muy linda para ver la anatomía, cuando queremos ver anatomía de la sustancia gris. Secuencias anatómicas otras, por ejemplo, desplegamientos corticales. Uno agarra, genera una secuencia 3D, ¿sí? Volumétrica, en la cual uno puede después reprogramar para cortar como un cuchillo de esta manera y despliega la corteza así, o corta de esta manera y despliega la corteza en longitudinal, ¿sí? Por ejemplo, para ver mejor o para demostrar mejor ciertas alteraciones, como puede ser esto, por ejemplo. Acá uno sospecha, acá dice que tengo acá, esta corteza está más gruesa acá, una alteración cortical, una displasia cortical, la corteza debería ser finita acá y acá está más gruesa, acá está más gruesa, posibles focos epileptógenos en este paciente. Entonces uno aplica ese desplegamiento y se ve tal vez un poco mejor ese engrosamiento ahí, ese engrosamiento ahí, ¿sí? Angioresonancia es una secuencia muy utilizada hoy en día, porque es una secuencia incruenta, es del paciente a misma resonancia, sin inyectar nada, ningún tipo de contraste, nada. Con una secuencia time of flight puede generar que sean visibles solamente los vasos en el estudio. Entonces yo puedo obtener cortes donde me realza solamente los vasos, o el flujo que hay en los vasos, mejor dicho, o sea, todo lo que tenga flujo en su interior me lo va a poner hiperintenso, y esos cortes pues los puedo generar en forma volumétrica y ver una reconstrucción 3D de cómo es, por ejemplo, el sistema carotidio vertebral, ¿sí? O el polígono de Willis, y ver si hay alguna arteria tapada porque no tiene flujo. Acá nos metemos en algo muy específico, que es la espectroscopía. La espectroscopía va a ser una herramienta que tiene la resonancia magnética para estudiar los metabolitos, ¿sí? Los metabolitos celulares en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo es esto? Los metabolitos, o mejor dicho, los protones, van a estar rodeados de un ambiente diferente, y ese ambiente es diferente entre sí de acuerdo al metabolito en el que está metido ese protón, de tal manera que forman parte de grupos diferentes con entornos diferentes para cada metabolito. Los protones de cada grupo de estos metabolitos, fíjense, estos diferentes grupos emiten a frecuencias diferentes. Fíjense que es mínima la diferencia, emiten a 63,76, en 3,76 exactos, en 3,759, es mínimo, pero suficiente como para poder determinar que emitan a diferentes frecuencias, y el pico depende, que un pico sea más alto o más bajo, de la cantidad que haya de ese grupo. Mientras más de este grupo hay, o mientras más de este grupo hay, más alto va a ser el pico, y eso va a ser nos va a servir una suerte de medida de la cantidad que hay de ese metabolito en una región del cuerpo. Vamos a ver cómo funciona esto. Si nosotros tenemos este cerebro, ¿sí? Y aplicamos una medida para medir la concentración de metabolitos que hay en esta parte. Fíjense, acá están los ventrículos, acá está el tálamo, ¿sí? Por acá está más o menos cápsula interna o el lenticular. Medimos en este cuadradito los metabolitos y nos va a dar una curva así, es un espectro. Este es el espectro. Este espectro nos da con diferentes curvas, y estas curvas, estos picos, van a determinar diferentes tipos de metabolitos. En este caso el NAA, que es el N-acetilaspartato, la creatina, la colina, otro pico de creatina, diferentes lugares. Esto nos está hablando de un montón de cosas que vamos a ir viendo ahora. Eso lo puedo representar en partes por millón, ¿sí? Con la integral, y ver la relación que hay, por ejemplo, en este caso la creatina, o sea, creatina sobre creatina es 1, el N-acetilaspartato sobre creatina es 0,87, la colina sobre creatina 0,75. Entonces, estos datos, ¿de qué me sirven? Para ver qué cantidad hay. El N-acetilaspartato es un tipo metabolito que está presente en las neuronas. Entonces, cuando tengamos N-acetilaspartato alto, o sea que hay mucha cantidad, me está hablando que acá hay neuronas, que es lo esperable de encontrar en el cerebro. En cambio, la colina es un tipo de metabolito que está ligado a las membranas celulares, que generalmente suele ser más bajo en el cerebro que el N-acetilaspartato. Fíjense qué pasa en esta parte. En esta parte
que acá hay una alteración focal, ¿sí? Y vemos que acá hay una alteración alrededor de esa alteración, o sea, está todo esto alterado, y yo coloco esta región de interés, este ROI, Region of Interest, lo pongo acá. Voy a medir ahora qué pasó con esos metabolitos. Fíjense, el N-acetilaspartato disminuyó del que había antes, y el que creció mucho es la colina. Entonces esto es un índice para decirme que acá hay menos neuronas, o que las neuronas fueron reemplazadas por otra cosa, y hay una colina alta, que significa que hay una actividad de membrana celular alta, o sea que hay mucha réplica de células. Entonces me está hablando que acá esto es un patrón tumoral de esta región. Entonces puedo decir que esta tumor que está acá, yo mido acá, está infiltrando el tejido circundante, probablemente es un tumor primario. Entonces fíjense que es un estudio muy específico que me va a dar información precisa para saber si por ejemplo hay una invasión tumoral de los tejidos circundantes o si es simplemente edema, ¿sí? Entonces fíjense cómo la relación del L-acetil baja y sube la de la colina, ¿sí? Entonces miren qué interesante, un patrón tumoral que me da la espectroscopía, por lo no ver bien. Y ese aumento de la colina, por ejemplo, yo tengo esta lesión acá, yo no sé bien de qué se trata, le hago un mapeo de colina, por ejemplo, pongo diferentes tonalidades en colores, donde hay más colina, y me muestra que donde más colina se pone verde. Entonces acá me dice que acá se están replicando células. Esto me está hablando de que es un lugar de un probable tumor. Tractografía. La tractografía es otra herramienta de la resonancia que se está usando cada vez más, que a través de la dirección del agua difundiendo. ¿Se acuerdan que esto utiliza estas frecuencias EPI? Nos decíamos que a los trastornos de difusión que había entre las membranas celulares podíamos detectarlos, pero también podemos utilizar eso a nuestro favor. Si esa difusión que tiene el agua dentro de la célula, por ejemplo, a través de un axón, podemos ver cómo difunde esa agua a través del axón de diferentes direcciones. Podemos ver y colorear en diferentes direcciones, podemos colorear las áreas donde el agua viaja en diferentes direcciones. Entonces podemos ver vías piramidales, por ejemplo, descendentes, vías de asociación, vías de interconexión cortical, y podemos ver afectaciones de esas vías en relación a, por ejemplo, tumores, isquemias, etcétera. Muy interesante. También tenemos la resonancia magnética funcional, ¿sí? Que esto se basa sin inyectar ningún tipo de sustancia, podemos ir detectando las áreas que se activan del cerebro de acuerdo a lo que nosotros estemos investigando. Por ejemplo, si hacemos que una persona mueva la mano, se supone que la actividad de las neuronas que controlan el movimiento de la mano va a aumentar. Entonces cuando aumenta esa región, aumenta la actividad, sufre una vasodilatación, y con esa vasodilatación ocasiona que cambie la concentración de la deoximoglobina, o sea, se empieza a consumir más oxígeno en esa región, esa área específica. A través de secuencias de susceptibilidad magnética como las de gradiente que hablamos antes, podemos ver esos cambios que produce locales del consumo de oxígeno. Entonces cambia el magnetismo local y se detecta con el resonador, y así esa área se puede colorear con diferentes colores y ver cómo se activan con diferentes pensamientos, movimientos, acciones, etcétera, etcétera. Resumiendo, recuerden que la resonancia es un método de caracterización tisular y no meramente un estudio anatómico. No es que nos da información anatómica solamente, sino que nos puede diferenciar entre diferentes tejidos o componentes de tejidos que nos pueden ser muy útiles para el diagnóstico que estamos buscando. El ambiente en el que viven los protones es el responsable de diferentes tonalidades que se generan, ¿sí? No es lo mismo el protón que está rodeado de agua que el protón que está ligado a los ácidos grasos, a otros protones, al ambiente de acuerdo a diferentes metabolitos. Recuerden, todo eso es el que me va a dar las tonalidades. Las secuencias ponderan los efectos T1 y T2 de los tejidos en general, y por eso hablamos de siempre que están orientadas en T1 y T2, pero hay un montón de secuencias que siempre están basadas en estos efectos. Esto, por ejemplo, en todo el encéfalo, que es lo que veníamos hablando,
Si queremos ver un contenido líquido, las secuencias T2 van a ser las mejores. Si queremos realce con gadolinio, ¿sí? A ver si una rompió la barrera hematoencefálica, por ejemplo, siempre en T1. Recuerden que la melanina, la sangre y la grasa la vamos a buscar en el T1 siempre hiperintensa. Esto nos va a dar una gran ayuda. La hemosiderina es la mejor técnica que podemos utilizar, es la de gradiente, para ver si hay sangre o hematomas cerebrales, por ejemplo. Las isquemias agudas, la técnica que vamos a utilizar es la de difusión, que va a ser la más llamativa, la que es más fácil de identificar, y encima en pocas horas, ¿no? Una difusión prácticamente en 2 horas ya podemos tener información, mientras que en otros estudios o con otras secuencias no tenemos que esperar mucho más, y esta ventana de 2 horas nos puede permitir enfocar un tratamiento para evitar daño celular permanente. Y los metabolitos lo estudiamos con espectroscopía. Entonces recuerden que para lograr la caracterización tisular, que es la que tanto buscamos con la resonancia, se deben dirigir el estudio hacia lo que se busca, aplicando secuencias específicas y evaluar el conjunto de las mismas. O sea, voy a hacer diferentes secuencias que van a buscar específicamente. Por ejemplo, si yo quiero saber si algo tiene grasa, le puedo hacer una supresión grasa y a ver si eso se desaparece. Me va a dar la razón de que eso tenía grasa, o si no desaparece y se veía blanco en T1, puede ser sangre o melanina, etcétera, etcétera. Aplicamos el cuadrito que veníamos viendo de radiografía, tomografía. La resonancia magnética es el método, utiliza la radiofrecuencia dentro de un campo magnético. El paciente, se acuerdan, se somete a un campo magnético y se envía a radiofrecuencia. El tipo de imagen va a ser de corte también, si hago la espectroscopía, que va a ser espectral. Y la definición de estructuras es muy buena para partes blandas, y ya recuerden que nos da caracterización tisular. ¿Es inocuo? Digamos que sí. En general, la resonancia magnética no es descripto que produzcan alteraciones, pero fíjense que hay una llamada que ningún método por imágenes es inocuo totalmente. Hay ciertas contraindicaciones precisas. Por ejemplo, no se les ocurra meter a un paciente con marcapasos a un resonador, porque eso les va a generar se le pare el marcapaso y pueda fallecer el paciente. Cierto tipo de prótesis, por ejemplo, no se puede colocar en un resonador porque son ferromagnéticas y generan calor y pueden quemar los tejidos del paciente, etcétera, etcétera. Hay un montón de indicaciones precisas que no a todos hay que colocar. Fíjense, pero por otro lado, el concepto es que en general la resonancia magnética no produce radiaciones ionizantes como son los rayos X. Incluso se puede hacer hasta en embarazadas, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que a pesar de eso no vamos a estar haciendo resonancias a mansalva a cualquier persona. ¿Qué deberían saber responder después de esta clase? Bueno, ¿cuál es el principio físico que utiliza la resonancia magnética? ¿Sí? A través del campo magnético y la radiofrecuencia. ¿En qué se basa la formación de las imágenes? ¿Sí? Magnetización, excitación de los protones. El tema de por qué elegimos protones. ¿Qué significa que es un método de caracterización tisular? Bueno, lo que venimos hablando, ¿sí? Que nos permite diferenciar ciertos tejidos. ¿Cuáles son las cualidades de las secuencias vistas, las que estuvimos viendo? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Para servir un T1, un T2, los FLAIR, la supresión grasa, este tipo de cosas que estuvimos charlando. ¿Y cuál es el principal uso de la espectroscopía? Principalmente para lo tumoral, ¿sí? Es un gran dato que nos da. Por último, recuerden, el resonador, hay un campo magnético que está siempre activo, por eso hay que tener ciertos cuidados y puede haber muchos accidentes por descuidar o olvidarse del campo magnético. Fíjense acá, se incrustó una silla de ruedas, se incrustó en el resonador y anda a sacarla. Probablemente haya que apagar el campo magnético para sacarla. Ni 10, 15 hombres tirando fuerte, fíjense, esta la han atado, han querido tirar para sacarla y no han podido, porque la fuerza que tiene el campo magnético es tremenda, es muy fuerte. Y esto puede ocurrir y por suerte no lastima a un paciente, porque eso también puede lastimar a un paciente. Fíjense el peligro de entrar, por ejemplo, a un cuarto de resonancia con estetoscopios, tijeras o bisturíes en los bolsillos que puedan salir disparados y lastimar a alguien.
Entonces recuerden eso, la bioseguridad de los resonadores. Siempre pregunten antes de acercarse a un resonador cuáles son las precauciones.